Bueno, buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a su tercer CIPAS del curso de Geopolítica y Desarrollo Humano. Habla Emerson Oyola, director y tutor del curso. Hoy es 4 de mayo del 2026. El objetivo de esta sesión es resolver todas las dudas, inquietudes que ustedes tengan referentes relacionadas con la tarea 4 del curso que actualmente estamos desarrollando. Recordemos que el objetivo principal de esta tarea es, a partir de ese informe de desarrollo humano 2021-2022, que ustedes puedan identificar cuáles son las principales problemáticas en términos geopolíticos que terminan condicionando el nivel de vida de las personas, cómo fue la respuesta de los países ante estas situaciones críticas que nosotros atravesamos en esa época, qué perspectiva Plater informa al respecto. Recordemos que esta fue una época especialmente dura en la historia de la humanidad porque se presentaron crisis superpuestas. Por un lado, lo del COVID, la guerra en Ucrania, el cambio climático. Todos esos factores, sin lugar a dudas, terminaron afectando y condicionando la calidad de vida de las personas y que se vieron reflejado en una caída a nivel general del índice de desarrollo humano. Por primera vez en muchos años, ese índice de desarrollo humano cayó en la mayoría de los países, pero precisamente ocasionado por esas condiciones adversas de estas crisis que se presentaron y que plantea el informe. Deben entonces ustedes elaborar un boletín informativo relacionado con lo que plantea el informe, responder unas preguntas y elaborar una ficha de lectura. La ficha de lectura es individual y la cuestión relacionada con el informe ya sí es colaborativa. Antes de iniciar, y como este ya es el último CIPAS del curso, ustedes recuerdan que nosotros iniciamos el curso con una pregunta y era, ¿por qué a pesar de que Colombia, con todas esas ventajas que tiene en términos geográficos, en abundancia de recursos, ¿por qué no hemos podido consolidarnos como una potencia económica, como una potencia geopolítica a nivel mundial? ¿Cuál ha sido el condicionante para que nosotros no hayamos podido lograr eso? Para eso, por ahí me encontré un video que me pareció bastante pertinente que nos va a mostrar cuáles son esos grandes desafíos que nosotros tenemos y cómo, por qué a pesar de que somos tan ricos, no hemos podido sacar ventaja apropiada de eso. Entonces, para iniciar, vamos a mirar este video que nos va a ayudar en gran medida a responder esa pregunta. De hecho, el video se llama así, ¿por qué Colombia no es una potencia mundial si nosotros tenemos todo para hacerlo? Vamos a mirar. De la geografía colombiana para la economía son numerosas y se derivan de su estratégica posición geográfica, sus abundantes recursos naturales y su diversidad climática. Colombia es un país privilegiado con una geografía variada que incluye 3 cordilleras montañosas, 4 desiertos, una sabana tropical, 42 ríos, 4 tipos de selva y acceso a los 2 océanos más grandes del mundo. Su superficie es mayor a la de España y Francia juntos. Estas características geográficas ofrecen beneficios significativos para el desarrollo económico del país. Algunas de las ventajas más destacadas son biodiversidad y recursos naturales. Colombia es reconocida internacionalmente por su riqueza en biodiversidad. Es considerado el país más biodiverso del mundo por metro cuadrado, con una gran variedad de ecosistemas y especies endémicas. Esta biodiversidad proporciona oportunidades en sectores como la agricultura, la silvicultura, el turismo ecológico y la biotecnología, entre otros. Además, Colombia cuenta con recursos naturales como petróleo, gas natural, carbón, oro, piedras preciosas como esmeraldas y materiales de construcción. Y es el quinto país con mayores recursos hídricos del mundo. Colombia es el único país de Sudamérica que tiene costas tanto en el Océano Atlántico como en el Pacífico. Esta ubicación estratégica le brinda ventajas en términos de comercio y conectividad.
Sus puertos marítimos facilitan el intercambio comercial con otros países y regiones, fomentando el comercio internacional y la inversión extranjera. Además, aunque su red ferroviaria es deficiente, el país cuenta con una red de carreteras y aeropuertos que facilitan el transporte de mercancías y la movilidad de personas. Diversidad climática. El país se encuentra en la región intertropical, lo que le otorga una amplia diversidad climática. Debido a su ubicación geográfica y a la presencia de la cordillera de los Andes, el país presenta una variedad de climas, desde los cálidos y tropicales en las zonas bajas hasta los fríos y glaciares en las altas montañas. Esta diversidad climática favorece la producción agrícola diversificada, ya que diferentes regiones pueden cultivar una amplia gama de productos agrícolas, como café, cacao, frutas tropicales, flores y productos de horticultura. La geografía colombiana ofrece un gran potencial turístico. El país cuenta con paisajes naturales impresionantes, como la Sierra Nevada de Santa Marta, el Parque Nacional Natural Tayrona, el Parque Nacional Natural Los Nevados y el Amazonas colombiano, por mencionar solo algunos. Además, Colombia posee una rica herencia cultural, con ciudades coloniales como Cartagena de Indias, Santa Fe de Antioquia y Villa de Leyva. El turismo se ha convertido en una importante fuente de ingresos y empleo en el país, contribuyendo al crecimiento económico y al desarrollo de las comunidades locales. En resumen, la geografía colombiana ofrece ventajas significativas para la economía del país. Su biodiversidad, recursos naturales, ubicación estratégica y diversidad climática brindan oportunidades en sectores clave como la agricultura, el turismo, la industria extractiva y el comercio internacional. Aprovechar de manera sostenible estos recursos y promover el desarrollo equitativo en todo el territorio son desafíos importantes para el crecimiento económico y el bienestar de la población colombiana. Sin embargo, este potencial no ha sido aprovechado principalmente por la violencia interna y la enorme corrupción de la clase política tradicional que siempre ha gobernado el país. Identificar a quienes no les conviene que haya paz en Colombia es un ejercicio complejo. Sin embargo, es posible identificar algunos grupos o intereses que podrían tener incentivos para obstaculizar el proceso de paz en el país. Por ejemplo, diversos grupos armados ilegales, como las guerrillas, los grupos paramilitares y las bandas criminales, han estado involucrados en el conflicto colombiano. Estos grupos han obtenido enormes beneficios económicos y políticos a través de la violencia y el control de territorios donde operan actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. La paz y la presencia del Estado podrían amenazar sus intereses y su poderío, lo que podría llevarlos a resistir o sabotear el proceso de paz. Algunos sectores económicos ilegales se benefician de la persistencia del conflicto y la inestabilidad. Por ejemplo, el narcotráfico y la minería ilegal han sido fuentes de financiamiento para grupos armados y actores criminales en Colombia. Estos sectores podrían tener incentivos para mantener la violencia y el control territorial con el fin de proteger sus actividades ilegales y evitar la intervención estatal que podría amenazar sus intereses económicos. Algunos sectores políticos radicales, de la ultraderecha, podrían tener objeciones al proceso de paz debido a diferencias ideológicas, políticas o de intereses económicos. Estos sectores podrían ver la paz como una amenaza a su influencia política y dominio económico del Estado. En Colombia, la clase política tradicional es financiada por los más poderosos grupos económicos, lo que hace que las leyes, contratos, fallos o cualquier tipo de decisiones sean siempre a favor de sus financiadores, lo que implica que el político no representa al pueblo que los eligió, sino a los dueños de los grandes capitales que los financian desde hace décadas. En algunos casos, pueden buscar socavar o deslegitimar el proceso de paz para promover sus propias agendas y continuar con la corrupción que se roba el 30% del presupuesto de la nación. Pero muy seguramente, la principal razón de la oposición a las negociaciones de paz es que la ley de sometimiento de estos grupos armados ilegales a la justicia colombiana conlleva tres factores: verdad, justicia y reparación. En el tema de verdad, implicaría la confesión de los delitos cometidos y contar todo lo que sepan sobre ordenadores,
financiadores de estos delitos, lo que hace temblar a grandes personalidades de la política y el poder económico del país, que están directamente implicados y que se han mantenido en la impunidad debido a que siempre han gobernado el país, con lo cual manipulan a la opinión pública a través de los medios de comunicación y a la justicia a su conveniencia. Además, la ley prevé posibles principios mediante los cuales poder reducir sus condenas a la mitad a cambio de delatar a otras personas implicadas en este tipo de delitos, mecanismo que ha sido de los pocos efectivos para destapar a grandes criminales que han manejado y siguen manejando la política del país. Uno de los ejemplos los más conocidos es el de los 6.400 asesinatos extrajudiciales que han llevado a la cárcel a más de 1.750 personas, entre miembros de la fuerza pública, empresarios y políticos, o los escándalos de las coimas o innumerables sobornos a miembros de los gobiernos de turnos a cambio de contrataciones de servicios, suministros o de obras públicas. Para lograr el desarrollo económico se requiere de una paz duradera, y para lograr la paz, se requiere del compromiso y la colaboración de diversos actores, así como la consolidación de la presencia del Estado en todo el país, la protección de los derechos humanos y la implementación de medidas integrales para abordar la desigualdad que es una de las causas profundas del conflicto. Superar los obstáculos y avanzar hacia la paz requiere un esfuerzo conjunto de la sociedad colombiana, la comunidad internacional y todos aquellos comprometidos con la construcción de un país en paz. Con todas las ventajas geográficas que este país posee y una sociedad en paz, Colombia tomará el puesto que debe tener como potencia económica mundial. Como siempre, gracias por visitarnos y hasta pronto. Buenos días, Kelly, ¿cómo estás? Buenos días, tutor. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, excelente. Entonces estábamos hablando del tema por qué Colombia, a pesar de todos, que nosotros casi que hemos sido privilegiados en el sentido de tener una ubicación geográfica como ningún país en el mundo, tenemos costas en dos océanos, somos ricos en recursos naturales, tenemos grandes extensiones de tierra para cultivar, para la ganadería, tenemos gas, petróleo, carbón, oro, esmeralda. ¿Por qué a pesar de todos esos elementos favorables que tenemos, Colombia no ha podido consolidarse como una gran superpotencia a nivel mundial en términos económicos y geopolíticos? Estábamos analizando ese tema y el video que estábamos viendo nos habla de dos aspectos fundamentales, que son por un lado, el conflicto interno y por otro lado, la corrupción. Digamos que estos han sido como los males endémicos que ha atravesado Colombia a lo largo de su historia y que no se han convertido en un lastre para que podamos seguir avanzando. No sé si tú tienes algún comentario al respecto, qué otro punto de vista diferente tienes, por qué nosotros geopolíticamente no somos redundantes a nivel mundial. A ver, ¿qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta para dar ese salto? A ver, pues estás de acuerdo que definitivamente esos son los dos grandes males, la violencia y la corrupción. Y es que definitivamente hasta que nosotros no podamos poner, como se dice, la casa en orden, no vamos a poder proyectarnos a nivel exterior, al exterior, ¿cierto? Recordemos entonces cuál es esa conexión que existe entre geopolítica y desarrollo humano,
Ya sabemos que las condiciones de poder, todo lo que tiene que ver con la ubicación geográfica, el acceso a los recursos, las oportunidades con relación al acceso a las vías marítimas, a los mercados, todo eso afecta de forma positiva la economía de los países. Y si afecta positivamente la economía, quiere decir que va a haber más recursos para invertir en salud, en educación y en términos generales en mejorar la calidad de vida de las personas. Que por el contrario, cuando existen conflictos, cuando existen tensiones, cuando existen migraciones, esto afecta negativamente la economía y por ende termina repercutiendo en el desarrollo humano de las personas. Por otro lado, el desarrollo humano también influye de forma positiva en lo que tiene que ver con la geopolítica. Hemos visto cómo países que si bien geopolíticamente no tienen una ubicación estratégica, no tienen grandes ejércitos, precisamente por las condiciones que tienen relacionadas con el desarrollo humano, son países que ejercen cierto nivel de poder a nivel mundial, como pueden ser los países nórdicos, Suiza, Noruega, Dinamarca. Estos países, en términos de geopolítica, son países que tienen poder de decisión, voto a nivel mundial, ¿cierto? Y son países que, por ejemplo, a diferencia de Estados Unidos, que todo el poderío que tiene se lo debe precisamente a ese poder militar, estos, por el contrario, ejercen lo que se llama un poder blando, es decir, ellos proyectan esa imagen relacionada con las condiciones de vida de las personas. O sea, son países modelos a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano. Entonces vemos cómo la relación entre estos dos conceptos, geopolítica y desarrollo humano, es recíproca. La geopolítica influye en la economía y por ende influye en el desarrollo humano, pero también el desarrollo humano termina influyendo en lo que tiene que ver con la geopolítica. Vamos a mirar la actividad que vamos a desarrollar, que en gran medida tiene que ver con analizar el informe de desarrollo humano 2021-2022 presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este informe sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas aborda el impacto de las crisis globales en el bienestar humano. Su tema central, que se llama Tiempos inciertos, vidas inestables, analiza cómo las múltiples crisis interconectadas están transformando las condiciones de vida a nivel mundial. Cómo esas diferentes crisis que se presentaron en esta época terminaron afectando las condiciones de vida de las personas. El informe introduce el concepto de complejo de incertidumbre, cual está caracterizado por la simultaneidad de crisis sanitaria, ambiental, económica y política. Estas crisis, sin lugar a duda, terminaron afectando los avances logrados en salud, educación e ingresos, generando un retroceso generalizado en el desarrollo humano a nivel mundial. El PNU, por ejemplo, reporta que el índice de desarrollo humano y el IDH cayó por primera vez en 3 décadas debido al impacto del COVID-19 y de toda esta crisis internacional que se generó por la guerra en Ucrania, el problema de los contenedores en Rusia, la inflación generalizada. Todo eso terminó provocando una caída en lo que tiene que ver con el índice de desarrollo humano. Ustedes van a analizar, en este caso, el capítulo 1 de este informe titulado Tiempos inciertos, vidas inestables. El capítulo 1 titulado Un nuevo complejo de incertidumbre. Este nuevo complejo de incertidumbre analiza diferentes crisis superpuestas que se presentaron en esa época, en 2021-2022. ¿Cuáles fueron estas crisis? Por un lado, todo el tema de la pandemia del COVID-19 que afectó sin lugar a dudas a toda la humanidad, que fue un desastre por la cantidad de vidas que se perdieron, por todo lo que afectó la economía. Por el otro lado, también habla de crisis planetaria,
se presentaron temperaturas récord del calentamiento global, incendios, inundaciones que no tenían precedentes en el mundo, como señales de alarma del antropoceno. Este concepto de antropoceno tiene que ver con colocar al hombre como el principal responsable de todas estas crisis que está viviendo el planeta. El hombre es el principal responsable de las principales crisis en materia ambiental que nosotros actualmente estamos atravesando. Es decir, nosotros mismos somos los culpables de todas estas crisis que estamos viviendo. Nuestro sistema de producción en gran medida es el principal detonante número uno de todo lo que tiene que ver con el cambio climático, todas estas cuestiones que terminan afectando el planeta, el calentamiento global. Y por el otro lado, el informe habla de polarización política. Se presenta una división social, desconfianza, erosión en la democracia dentro y fuera de las naciones. O sea, recordemos, por ejemplo, si no uno se pone a analizar lo que pasó en Colombia en esa época con el estallido social. Y eso no solo se presentó en este país, sino a nivel mundial, toda esa desconfianza generalizada que hubo en la clase política y en las medidas que se podían tomar para solucionar los problemas que actualmente estamos atravesando. Se presentaron conflictos, fue la época en que se inició la guerra en Ucrania, por allá en el 2022, que muchos decían que, por cierto, esa guerra iba a demorar un mes y viene, ya estamos en el 2026 y todavía esa guerra sigue viva. Este informe de tiempos inciertos, vidas inestables, digamos que analiza cómo el mundo atraviesa por una era de múltiples crisis. La pandemia del COVID, la guerra en Ucrania, la crisis climática, la desigualdad generalizada, los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres, la brecha entre ricos y pobres cada vez mayor, y en términos generales una desconfianza institucional. Y por primera vez en 32 años, el índice de desarrollo humano cayó 2 años consecutivos, 2020 y 2021. El nuevo complejo de incertidumbre entonces, en el capítulo 1, analiza estos tres tipos de tensiones. Las presiones planetarias, que tienen que ver con el cambio climático, las transformaciones sociales y tecnológicos. A pesar de que fue una época difícil, en muchos aspectos fue una época en el que sin lugar a dudas se dio un gran salto en todo lo que tiene que ver con la tecnología. El hecho de que las personas tuvieran que trabajar en casa, el hecho de que la educación virtual en esa época cobró ese gran auge. Todas estas cuestiones lo que hicieron precisamente fue que la tecnología avanzara más de lo esperado en esa época. Fue la época en que surgieron grandes influencers, gente que se dedicaba a todo este tema, la inteligencia artificial dio grandes saltos al respecto. Y por último, la polarización política, todo lo que le comentaba, las tensiones, tanto internas como a nivel internacional, la guerra en Ucrania, que no solamente era una guerra entre Rusia y Ucrania, sino que se convirtió en una guerra entre el Occidente y Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea apoyando a Ucrania, China apoyando a Rusia. ¿Cuál fue el impacto geopolítico del retroceso del desarrollo humano? Entonces, el informe muestra que el 90% de los países redujeron su índice de desarrollo humano. Las crisis simultáneas del COVID-19, la guerra en Ucrania, la inflación global, digamos que exacerbaron las desigualdades entre los países ricos y pobres. Los países con menor capacidad fiscal y tecnología presentaron una recuperación más lenta. Es decir, aquellos países con menores recursos fueron donde los que se recuperaron de forma más leve después de todas estas crisis. Y cuando se habla de recuperación, en primera medida se habla de la parte económica.
La desconfianza y la polarización global se extendieron. El capítulo 1 también advierte que la desinformación, la polarización ideológica y el miedo colectivo erosionan la confianza social. Esto debilita la gobernanza mundial y dificulta la acción coordinada frente a desafíos comunes. Miren que en Colombia todo lo que nosotros vivimos en esa época que estalló por una reforma tributaria, ¿cierto? Aparentemente le iban a subir el precio de la gasolina, creo que eran como 100 pesos que se lo iban a subir y otras cuestiones que se iban a hacer. Y mire todo lo que se estalló a partir de esa cuestión, ¿cierto? Toda esa polarización ideológica en Colombia, digamos que se acrecentó en esa época. Polarización que, por cierto, vivimos en la actualidad, pero que en esa época fue, digamos que el raíz de todo esto que estamos viviendo, ¿cierto? Y todo esto lo que hizo fue generar un ambiente de desconfianza, o sea, las personas no desconfiaban, no confiaban en las instituciones. Todas las medidas que se tomaban eran malas para la población, o sea, aunque fueran medidas que estaban bien intencionadas, el menor detalle que ellos vieran en esas medidas iban a ser detonante para salir a protestar por cualquier cosa, por decirlo así. Otro aspecto que plantea el informe tiene que ver con las crisis climáticas y la desigualdad estructural. Las presiones planetarias son el núcleo del nuevo complejo de incertidumbre. Más pobres son los que menos contribuyen. En este caso, los países más pobres, que son los que menos contaminan, son los que terminan siendo los más afectados, ¿cierto? En todo este tema que tiene que ver con las crisis climáticas, el, el calentamiento global. Los principales responsables de estas cuestiones, sin lugar a dudas, son los países más ricos, los más industrializados. Y a ellos no los afecta porque sus economías están en cierta medida preparadas para estas cuestiones. ¿A quiénes termina afectando más? A los países más pobres. Creció la brecha tecnológica y la competencia global. El informe también vincula el acceso desigual a la tecnología con nuevas formas de exclusión. Si bien, como les decía, se presentaron grandes avances en todo lo que tiene que ver con el tema de la tecnología, también lo que evidenció fue esas brechas que existen en el acceso a esta tecnología, no solamente a nivel mundial, sino a nivel interno entre los países. Entonces veíamos cómo, cierto, vamos a trabajar virtual, pero cómo van a trabajar, por ejemplo, virtual los niños del campo si no tienen computadores, si no tienen internet. En este caso, las economías avanzadas fueron las que concentraron las mayores aspectos o mejoras en esta cuestión que tiene que ver con la innovación, mientras que muchas regiones se quedaron rezagados. Y esto, digamos, que crea una geopolítica del conocimiento donde el control de la información y la inteligencia artificial influyen en el desarrollo y el poder. El informe también habla de que existe una gobernanza global en crisis. Las instituciones creadas hasta la Segunda Guerra Mundial, como la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, digamos que enfrentan un déficit de legitimidad y capacidad para lograr que estos países actúen de forma conjunta. Sin embargo, los intereses nacionales impiden que se puedan tomar acciones comunes. Recordemos que en esta época las grandes superpotencias, como por ejemplo Estados Unidos, en vez de salir a apoyar todo este tema del cambio climático, de la crisis del COVID-19, lo que hizo fue, en esa época de casualidad, el presidente también era Donald Trump, se retiró de la Organización Mundial de la Salud, se retiró también del acuerdo este que había por el cambio climático. Entonces, en vez de salir a tomar decisiones en conjunto, los países salieron fue a tomar decisiones pensando en sus propios intereses y no en el interés común. Lo que hizo fue deslegitimar a estas grandes instituciones que existían hasta el momento. Pero ¿qué pasó entonces con el desarrollo humano? Entonces el desarrollo humano, como ya sabemos, debe ir más allá del crecimiento económico.
que se requiere garantizar seguridad, justicia, inclusión y bienestar en un contexto de estos en el que se estaba atravesando en esta época, que era un contexto incierto. El informe propone fortalecer la resiliencia humana y planetaria, integrando políticas de cooperación global y de sostenibilidad. Esto era en términos generales lo que planteaba el informe en esa parte. ¿Cuáles fueron las propuestas del Programa de las Naciones Unidas para enfrentar estas crisis? Primero, inversión en capacidades humanas, invertir en todo lo que tiene que ver con el tema de la educación, de la salud, la innovación. Segundo, la promoción de la seguridad humana frente a riesgos globales. Tercero, el fortalecimiento del multilateralismo, es decir, la cooperación entre los países, la confianza entre las naciones. Cuarto, la transformación hacia economías verdes, inclusivas. Y cinco, revalorar el bienestar colectivo frente a la competencia geopolítica. Es decir, pensar en el bien común antes que en el bien individual. Dejar de un lado todo lo que tiene que ver con esa competencia geopolítica, con quién tiene el poder global y ponernos a pensar en el bien común. La conclusión general entonces del capítulo 1 muestra que las crisis actuales son más que económicas, son crisis de poder, de cooperación y de confianza. El nuevo complejo de incertidumbre también es un reflejo de las fallas geopolíticas a nivel mundial de este siglo XXI. Superarla requiere una visión renovada del desarrollo humano basada en la solidaridad, la sostenibilidad y la gobernanza global. Estas son cuestiones que suenan muy bonitos, pero muy difícil ponerlas en práctica, ¿cierto? Porque como les decía, las naciones, los países, actúan siempre poniendo por encima sus intereses particulares que los generales. El informe sobre desarrollo humano 2021-2022 entonces analiza cómo las múltiples crisis globales, que tienen que ver con la pandemia, los conflictos, la inflación y los riesgos ambientales, han generado la primera caída sostenida en ese índice de desarrollo humano. Este boletín presenta una problemática global relevante y su relación con la geopolítica contemporánea. Es decir, por eso es que se tomamos como ejemplo este informe de desarrollo humano 2022, porque aquí más que nunca nosotros podemos ver cómo todos estos aspectos geopolíticos que se presentaron en esa época afectaron de forma significativa el desarrollo humano de las personas. ¿Cómo es ese vínculo entre la geopolítica y el desarrollo humano? Que pasa primero por la economía, cómo estas crisis superpuestas terminaron afectando las condiciones económicas y por ende terminaron afectando el desarrollo humano. Este índice de desarrollo humano entonces cayó 2 años consecutivos, un descenso global del indicador del índice de desarrollo humano. Por primera vez en 32 años de historia que se estaba presentando ese informe, se presentó esta situación que el índice de desarrollo humano cayera en términos generales de forma consecutiva 2 años seguidos. Y esto se evidenció en muchos aspectos, como lo que tiene que ver con el acceso a vacunas a COVID-19 fue profundamente inequitativo entre países ricos y pobres. Un tercio de la población mundial se sentía estresada, triste, enojada. Menos de 1 de cada 3 personas confiaba en los demás, obstaculizando respuestas colectivas. La polarización y el retroceso democrático agravaron en numerosos países. Se acrecentaron estas crisis en numerosos países y nosotros, como les decía, no fuimos la excepción. La polarización digamos, llegó a extremos en esa época en Colombia.
Y miren que en vez de nosotros, si nosotros hablamos de que los países no son capaces de ponerse en consenso, de actuar de forma colectiva, miren el caso de Colombia. O sea, nosotros en esa época, en vez de unirnos para luchar contra todas estas tragedias, por decirlo así, que estábamos viviendo, lo que hicimos fue como nunca dividir al país en esos tiempos tan difíciles. O sea, en vez de tomar una decisión donde preponderara el bien común, cada grupo de esas sectas, por decirlo así, porque eso para mí son casi que sectas, los de la izquierda, los de la derecha, cada uno en vez de pensar en el bien común, lo que hacía era precisamente por el contrario, salir a incendiar el país. No tuvimos esa voluntad de rodear al gobierno, de apoyarlo en esa época, independientemente de que ese gobierno hubiera sido de izquierda o de derecha. Lo ideal hubiera sido que todos los sectores rodeáramos al gobierno para entre todos poder salir de todas estas crisis, pero no pudimos hacerlo. Entonces imagínense si nosotros aquí internamente no podemos, ¿cómo va a ser la cuestión a nivel mundial donde hay tantos intereses en juego? El antropoceno, primera fuente de incertidumbre, es decir, la primera fuente de incertidumbre somos nosotros. Digamos que nosotros nos hemos convertido en esa fuerza que desestabiliza los propios sistemas nacionales que sostienen la vida. Nosotros somos en gran parte responsables de esta crisis climática que actualmente estamos atravesando. ¿Cómo se evidenció eso? Más de 1 millón de especies vegetales y animales en peligro de extinción por la degradación de los ecosistemas. La inequidad, los países más pobres y vulnerables son los que sufren desproporcionadamente los efectos del cambio climático que ellos no causaron. En este sentido, los países superpoderosos, industrializados, son los responsables de este problema del cambio climático, y los que terminan, como se dice, pagando el bulto son los países más pobres. Se produjo un récord de las temperaturas, del calentamiento global, se produjeron incendios, inundaciones sin precedentes históricos registrados en el 2021 y en el 2022. Cada nueva crisis del antropoceno entonces reduce la capacidad de respuesta frente a los siguientes ciclos de vulnerabilidad. O sea, la urgencia manifiesta entonces es que seamos capaces de estar preparados para estas crisis actuando de forma colectiva. ¿Cuáles son esas grandes problemáticas entonces que identifica este informe y que ustedes van a tomar como base para elaborar el boletín? El informe plantea diferentes crisis, ¿cierto? La primera de ellas es lo que tiene que ver con la incertidumbre global. A nivel general, lo que les decía, estas cuestiones de la crisis no solo afectaron la economía, sino que afectaron la mente de las personas, el sentimiento de tristeza, de angustia a nivel general. El retroceso del índice de desarrollo humano también es una de esas grandes problemáticas que presenta el informe. Por primera vez en 32 años, durante 2 años consecutivos, cayó este índice. Las tensiones geopolíticas entre las grandes potencias. La guerra en Ucrania lo que hizo fue exacerbar aún más esa división que hay entre esos dos grandes bloques que dominan el mundo. Por un lado, Rusia con sus aliados y por el otro lado, Estados Unidos con sus aliados. La crisis climática multidimensional, lo que tiene que ver con el calentamiento global, todas esas inundaciones, incendios que se presentaron. La polarización social y política, sin lugar a dudas, también es una de esas grandes problemáticas que identifica el informe. Fue una época en vez de actuar en conjunto, en vez de unirnos como humanidad, como personas, lo que hizo fue evidenciar aún más esa polarización, esa desconfianza hacia los sistemas políticos. La inseguridad alimentaria global. Todas estas crisis lo que hicieron fue aumentar el precio de los productos,
de esos alimentos que, por ejemplo, si miran el caso colombiano, la guerra en Ucrania lo que hizo fue aumentar el costo de los fertilizantes. Al aumentar el costo de esos fertilizantes, aumentaron los costos de producción de nuestros campesinos, y esto lo que hizo fue que por eso la inflación se aumentara de forma considerable, y todo esto lo que generó fue una inseguridad alimentaria. La desigualdad y la vulnerabilidad, otra de esas problemáticas que plantea el informe. La brecha entre ricos y pobres cada vez mayor, entre personas ricas, entre personas pobres, entre países ricos, países pobres. Lejos de ahondarse esta crisis, lo que hizo fue aumentarse en esa época. Cada vez la brecha entre pobres y ricos se acrecienta. Y seguramente a medida que sigamos en este sistema capitalista, esa brecha nunca se va a reducir, sino que por el contrario se va a seguir concentrando la riqueza en unas pocas manos. También fue una época de crisis energética y transformaciones económicas, una época de pérdida de confianza institucional. Las personas no confiaban en las instituciones. Las personas, por eso lo que les decía, a raíz de la polarización y todas esas cuestiones que se presentaron, las personas dejaron de confiar en los gobiernos. No sé si en alguna época habían confiado, pero definitivamente en esta época esa desconfianza aumentó, y no solamente al interior de los países, sino a nivel general. Esas grandes instituciones como la ONU, el Fondo Monetario Internacional, perdieron de legitimidad en esa época. Los grandes conflictos y desplazamientos humanos, o sea, la guerra en Ucrania, las migraciones, eso fueron épocas también que este país invadió acuérdense, de los venezolanos, con todas las cuestiones positivas o negativas que nosotros podemos sacar de esa cuestión, cómo nos terminó afectando a nosotros esa migración que recibimos en esa época. Miremos entonces cuáles son las posibles soluciones o perspectivas que plantea ese informe para abordar esta problemática global. Primero, fortalecer las capacidades humanas en un mundo incierto. Es decir, invertir en salud, invertir en educación, invertir en tecnología y, en términos generales, invertir en todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, y en términos generales que eso se refleje en el desarrollo humano. Reforzar la gobernanza y reconstruir la confianza institucional. Promover la cooperación internacional y la acción colectiva, es decir, dejar de pensar en los intereses comunes para actuar de forma colectiva. Cuarto, impulsar las políticas que reduzcan la incertidumbre y aumenten la resiliencia, es decir, la capacidad de las personas para enfrentar esas crisis. Enfrentar las crisis climáticas con transformación profunda. Aquí, cuando se habla de transformación profunda, sin lugar a dudas, tiene que ver con el modelo económico, ¿cierto? ¿Hasta qué medida estamos nosotros dispuestos a cambiar el modelo económico que actualmente estamos nosotros desarrollando, y que es en gran medida el responsable de esa gran crisis climática? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para producir de otra forma y empezar a pensar en las futuras generaciones, en el mundo que le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos, en esas generaciones que vienen detrás de nosotros? ¿Cómo describe el comportamiento de los países ante este desafío global el informe? ¿Cómo se comportan los países frente a estas crisis superpuestas que actualmente estábamos atravesando en esa época? Primero, existen respuestas descoordinadas y fragmentadas. Es decir, no existen respuestas que salgan, digamos, de un consenso común, sino que cada uno de esos países, siempre poniendo por encima sus intereses comunes, asimismo respondían a estas crisis. No hubo la forma de coordinar que los países tomaran decisiones en conjunto. Creciente rivalidad y tensiones geopolíticas. En esta época, nuevamente, no solamente existía la guerra en Ucrania, también por allá había tensiones entre Israel y esos países por allá del Medio Oriente.
Las tensiones y las rivalidades en los países se acrecentaron en esa época. Priorización del corto plazo sobre estrategias a largo plazo. Es decir, lo que buscaron los países era tratar de solucionar el ahora sin pensar de forma estratégica cómo podemos evitar que estas crisis se vuelvan a presentar. O si bien se vuelven a presentar, ya estemos preparados para ello, es decir, pensar o realizar una planificación a largo plazo. Las respuestas fueron desiguales según el nivel de desarrollo. En este sentido, los países más ricos, más poderosos, seguramente actuaron de forma diferente y protegieron de una manera, digamos, mejor o mayor a sus habitantes, a su población, que los países pobres y con menos recursos. Lo que decía, las vacunas generalmente llegaron primero a estas grandes superpotencias y de forma paulatina se fueron integrando los restos de los países a nivel global. Deterioro de la confianza y la gobernanza estándar. El aumento generalizado de esa desconfianza que había. Ya no existía confianza entre los países, la forma de que uno respondiera no fueran acorde con los de los demás, siempre poniendo por encima los intereses particulares. ¿Qué diagnóstico hace el informe sobre la capacidad de los países para responder estas problemáticas? Entonces miremos esta parte. Por un lado, el diagnóstico que hace el informe es que existe una capacidad global insuficiente por falta de coordinación internacional, perdón. Capacidad global insuficiente por falta de coordinación internacional. Instituciones débiles y pérdida de confianza social. Grandes desigualdades que limitan las soluciones. Políticas centradas en el corto plazo, no en la resiliencia, es decir, no en el largo plazo. Estos es el diagnóstico que hace el informe relacionado con la forma como responden los países frente a estas diferentes crisis superpuestas. Bueno, jóvenes, eso era todo lo que estaba preparado para el CIPAS de hoy. Recuerden que deben elaborar con base en esta parte un boletín informativo que no es un informe escrito como lo han presentado muchos. Un boletín informativo que primero en ese boletín lo que ustedes deben hacer es seleccionar una problemática. Yo aquí les puse de ejemplo varias de esas problemáticas globales que identifica el informe. Ustedes van a seleccionar una de estas problemáticas. Ustedes van a plantear también cuáles son las soluciones y perspectivas que plantea el informe para esa problemática que seleccionaron. Van a también a mostrar cómo describe el comportamiento de los países ante esta problemática. Y por último, cómo describe el comportamiento de los países ante este desafío global. Y por último, el diagnóstico que hace el informe sobre la capacidad de los países para responder estas problemáticas. Voy a mostrarle por aquí un ejemplo que tengo del boletín, de cómo van a presentar el boletín. Por aquí tengo un ejemplo. Así es como ustedes deben presentar el boletín informativo. O sea, no es un escrito de 1, 2, 3 páginas, sino que recuerden que el boletín es algo más visual, algo concreto. En ese boletín ustedes deben incluir la respuesta a todas esas preguntas que se les plantea. El boletín también debe incluir datos, cifras del informe, extraídos del informe. Ustedes deben ilustrar ese boletín con imágenes, ejemplos, estadísticas que ustedes extrajeron de ese informe. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto, o les queda claro todo lo que debemos hacer para esa actividad.
relacionada con el boletín colaborativo que deben hacer. Bueno, jóvenes, entonces si no tienen ninguna pregunta, ninguna duda al respecto, podemos dar por terminada esta sesión. Recuerden que la tarea tiene fecha de cierre el próximo 12 de mayo. Están todavía con el tiempo justo para hacer los ajustes, para elaborar la ficha de lectura de forma individual y ponerse a trabajar de forma colectiva en el boletín. Que tengan entonces una feliz tarde.